Hola compañeros de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales del primer semestre de Derecho de la Universidad Da Vinci. A continuación les presentamos nuestro proyecto. Somos el grupo número 2 y nos tocó desarrollar el tema Historia del Derecho. ¿Qué es y qué estudia? Y acompáñenos por favor para ver el siguiente documental. Vamos. El derecho tiene su origen en nuestros antepasados. Gracias a los hechos vividos es que en el presente tenemos la oportunidad de contar con derechos que buscan el bien y la convivencia de todos los seres humanos. Describir el desarrollo del derecho desde sus comienzos hasta los días actuales nos da la oportunidad de conocer los hechos acontecidos durante el pasado. Para establecer el origen e historia del derecho es primordial conocer cuál es el significado del término historia. Historia es el conjunto o sucesión de eventos, de hechos ocurridos en el pasado. La historia del derecho es la disciplina jurídica que analiza el conjunto de hechos y procesos históricos relacionados con las normas jurídicas, así como sus usos dentro de la sociedad. El derecho es todo sistema de normas con su lógica propia, determinado a regular con justicia la vida social de una comunidad humana. Es una ordenación de la vida social con fuerza vinculante, es una mezcla de culturas, religiones y mestizajes, no solo en lo político y en lo territorial, sino que también en lo cultural. Pero a través del estudio y análisis del origen histórico del derecho en el mundo y a nivel internacional, siempre ha sido consistente que la mayoría de los sistemas de derecho, como ya se ha reiterado antes, proviene de la base del surgimiento del derecho romano. Obviamente la razón de ser es que casi todas las culturas vigentes hoy en día se originaron o provienen de las culturas del continente europeo. El precepto histórico del origen del derecho es un sentido positivo, nos ayuda también a comprender cuál es el conjunto de normas jurídicas que rigen nuestra sociedad como medio de comportamiento social en grupo, como por ejemplo las constituciones democráticas y los sistemas legislativos que regulan la conducta humana. Pero nunca fue así. Desde antes se han visto rituales, costumbres que han regido las comunidades y que aún hoy en día vemos estos actos que se realizan en ciertas comunidades, como lo son la adoración a tótems, costumbres que rigen comportamientos humanos y o ritos. El derecho por parte del ser humano nace libre y esa libertad está garantizada en todos los países democráticos y los límites de esa libertad están garantizados en todos los países democráticos. Los límites de esa libertad consisten en garantizar que no se le cause daños a otra persona. Otro concepto que se origina en el desarrollo histórico del derecho es el derecho subjetivo, que significa prerrogativas que tenemos los seres humanos por ser personas y los adquirimos por medio de la naturaleza. Por ejemplo, el derecho a la vida y el derecho a la libertad. El conocer y ampliar los conocimientos básicos del origen e historia del derecho en el mundo nos ayudará a relacionar mediante el árbol genealógico de dónde provienen nuestras fuentes del derecho y desde qué punto de vista sociológico contribuye a diferenciar y establecer cómo funcionaron y cómo era el comportamiento de las sociedades primitivas del periodo del Renacimiento y la época moderna de nuestros tiempos. Hoy en día, gracias a la evolución y la necesidad del ser humano de satisfacer sus necesidades y regular la convivencia con las demás personas, se ha llevado a cabo la creación de varias leyes, normas que regulan la convivencia entre los seres humanos de una comunidad con otros de la misma comunidad o fuera de la comunidad. Buen día compañeros, somos el grupo número 2 de Derecho. Tenemos a nuestro cargo el desarrollo del tema Historia del Derecho. Por eso hoy nos encontramos en el juzgado de primera instancia penal en contra del femicidio y de otras formas de violencia contra la mujer, y tenemos como apoyo a nuestro respetable juez. Buen día. Buen día, estudiantes de primer semestre de la Universidad Da Vinci. Por lo que me comentaban, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales,
Yo soy el licenciado Percy Gerardo Aranda Díaz, soy abogado y notario, soy juez de primera instancia penal, de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Buen día, mi nombre es Denis José Morales Armas. Mi nombre es José Jerónimo Mendoza, señor juez. Mucho gusto. Buen día, señor juez. Mi nombre es Ingrid Ríos. Buenos días, señor juez. Mi nombre es Giovanna Artemio de Escardona. ¿Cómo define usted qué es el derecho? El derecho. Vean, el derecho para mí es un orden. Es un orden que conlleva normas, que conlleva instituciones, que definitivamente pues rige la conducta de la persona dentro de una sociedad. Debe estar inspirado en ciertos postulados, la justicia, la certeza jurídica. Este orden normativo, estas instituciones que regulan a esta conducta humana, se dan dentro de un lugar determinado y dentro de un tiempo también dado, ¿sí? No son las mismas en diferentes lugares. Las normas que rigen el Estado de Guatemala no son las mismas que rigen, por ejemplo, países como Suiza, como Japón, ¿sí? Dentro de un lugar determinado, dentro de un Estado, para aclararlo, y las normas que rigen actualmente Guatemala no son las mismas de hace 10 años, 20 o 100 años atrás. Para usted, ¿qué es la historia del derecho? La historia del derecho es una disciplina que estudia estas normas, estas instituciones a lo largo del tiempo, estas instituciones, todos los fenómenos jurídicos a lo largo del tiempo, ¿sí? La historia del derecho de esa cuenta pues deviene en cómo fue que se crearon, por ejemplo, las normas jurídicas, ¿sí? La historia del derecho en ese sentido pues viene a ser una ciencia, también se ha definido como una ciencia, no únicamente como una disciplina, porque utiliza métodos científicos para poder de alguna forma interpretar esas normas, verificar las fuentes de esas normas y de esas instituciones dentro de los fenómenos jurídicos que se pudieron haber suscitado en su creación, en su vigencia y en su positivismo en un momento dado, también dentro de, por supuesto, de los parámetros del tiempo. ¿Cuál es el objeto de estudio de la historia del derecho? De la historia del derecho, no del derecho, de la historia del derecho. El objeto de estudio de la historia del derecho pues serían todos esos fenómenos jurídicos que pues en el pasado se establecieron. En ese sentido pues estudia no solo a la persona dentro de una sociedad dada, sino las instituciones que en el pasado pues pudieron haber sido establecidas en relación a cómo fue que fue creado el derecho. Yo considero en ese sentido que la historia del derecho, el objeto de estudio de la historia del derecho es en sí el campo del derecho, el fenómeno jurídico. De esa cuenta, la historia del derecho tendría que estudiar cualquiera de estos aspectos. Tendría que estudiar a los legisladores y sus leyes, ¿sí? Tendría que estudiar a los juristas, los dogmáticos juristas, es decir, a los que han escrito acerca del derecho, todos los textos jurídicos, todos los libros que ustedes encuentren del derecho, ¿sí? Tendría que estudiar a los jueces y sus sentencias, y dentro de esto la jurisprudencia, ahí investigan este término, la jurisprudencia, que se va creando a través de ciertas sentencias que se van dando de forma continua y en la misma dirección en relación a un tema. Y tendría que estudiar también al pueblo y su punto de vista en relación a los fenómenos jurídicos, es decir, su costumbre, su cultura. Cualquiera de estos 4 aspectos que se estudien en relación al derecho, pues son el objeto de estudio de la historia del derecho. ¿Qué opina usted si en la antigüedad los hombres y las mujeres tenían las mismas posibilidades que hoy en día? Por supuesto que no tenían las mismas posibilidades ni los mismos derechos. Pero en Guatemala hasta hace unos años se estableció ya la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, dentro de la cual se trata de equiparar o de pues, visualizar a la mujer dentro del ambiente del desarrollo de la sociedad, porque pues ustedes conocen nuestra cultura es patriarcal, nuestra cultura es machista, discrimina a la mujer,
y lograr esa igualdad jurídica entre hombres y mujeres, pues fue una lucha. Lograr la igualdad en la realidad es más difícil todavía, porque esa cultura está enraizada y a la mujer se le ha discriminado, y en la historia la mujer pues no tenía derecho ni de elegir ni de ser electa. Actualmente ya, y las leyes son consecuencia de esa cultura, porque hubo leyes que, como les digo, trataban con discriminación a la mujer, y que de alguna forma pues eran normas que se tenían que cumplir, y que en su momento, en la historia, pues sí se pueden evaluar y claramente restringían los derechos de la mujer como persona. Gracias, señor juez. Para usted, ¿cuál es la importancia de conocer la historia del derecho? Nos facilita la comprensión del por qué existen las instituciones actuales, del por qué esa norma, de dónde deviene esa norma, para poder interpretarla. Es decir, es necesario retornar, leer la ley, tener textos de dogmáticos jurídicos que nos expliquen de alguna forma cómo interpretar esa norma en ese tiempo, ¿sí? ¿Por qué surgió, por ejemplo, delitos que anteriormente no existían? ¿Por qué surgieron en la actualidad? ¿Sí? El derecho es cambiante. ¿Cómo ha evolucionado el derecho? Han existido diferentes etapas en la historia de la humanidad. Existió una etapa esclavista en la que el derecho respondía a los intereses de la clase dominante. Existían normas jurídicas que decían esa persona es un señor esclavista, y esa otra persona, por no ser de su misma raza o por no tener el mismo color, es un esclavo y es propiedad de aquella. O sea, la norma jurídica venía a afirmar que una persona podía ser dueña de otra persona, propietaria de otra persona. Señor juez, ¿habrá nuevos elementos que influyan con la historia del derecho? Sí, por supuesto que sí, van a haber nuevos elementos. Como le digo, el derecho pues es cambiante, y su ámbito de estudio es hacia el infinito, es a futuro. Y por supuesto de que la historia del derecho tiene que seguir abarcando, el estudio del derecho en sí tiene que seguir abarcando cada uno de estos nuevos componentes sociales, de donde surgen nuevas instituciones y nuevas leyes. Anteriormente, por ejemplo, no se regulaba en relación a la informática. ¿Sí? Actualmente ya es necesario regular en relación a medios de comunicación a través de pues, la tecnología actual, o los delitos que se pueden cometer a través de estos medios de comunicación. Anteriormente eso no existía, y esos pues son nuevas formas de relacionarse en la sociedad, y que pues deben de ir siendo estudiados como fenómenos jurídicos, de los cuales van a surgir normas, y que pues con el paso del tiempo van a tener que ir siendo estudiados por la misma historia del derecho. En nombre de los compañeros de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Michigan, le agradecemos este valioso tiempo que pudo ejercer para nosotros. Al contrario, es un gusto poder apoyarlos. Hola compañeros, el objetivo de nuestro trabajo consistió en dar a conocer a profundidad la historia del derecho. Espero haya sido de su agrado y haber resuelto sus dudas. Bueno, compañeros, como se pudieron haber dado cuenta, nosotros quisimos desarrollar el tema de historia del derecho, tomando en cuenta qué es y qué estudia. Nosotros somos el grupo número 2 y fue conformado por Francisco, Jerónimo, Esvin y los que estamos presentes. Ingrid, Denis, como servidor, Giovanni. gracias.